Bienvenido a I2C Asesorías, todos sobre ingeniería. El día de hoy te estaré mostrando un tema de direccionamiento IPv4, donde estaremos viendo sus conceptos básicos, su agrupamiento en clases y su subneteo. Y pues el objetivo es adquirir un conocimiento conciso sobre el direccionamiento IPv4, así como generar las redes y subredes a través de conversiones binarias. Ok, IPv4 significa Protocolo de Internet versión 4. Dice, las direcciones IPv4 son identificadores numéricos utilizados para identificar y localizar de manera única dispositivos y redes en Internet. Es el estándar predominante en la comunicación en Internet. Y pues esta dirección IPv4 consta de 32 bits, divididos en 4 grupos de números separados por un punto. Cada grupo cuenta de 8 bits. Y cada grupo puede contener valores que van del 0 a 255, lo que permite un total aproximado de 4.3 millones de redes de direcciones únicas. La dirección IPv4 se utiliza para identificar de manera única dispositivos como computadoras, servidores, enrutadoras, impresoras y otros dispositivos conectados a una red. Cada dispositivo en una red debe tener una dirección IPv4 única para poder comunicarse y recibir datos a través de Internet. Hay que tener en cuenta que tenemos dos tipos de direcciones. Tenemos la dirección pública y la dirección privada. Dentro de la dirección privada, por lo general, siempre vamos a tener la 192 o la 172 o la 10, que inician con esos números para identificar las redes privadas. Pero pues ahorita no nos vamos a meter tanto en ese concepto. Me interesa que te quede claro que una dirección IPv4 está contada por 4 octetos. Cada octeto tiene 8 bits. La suma de esos 8 bits te dan números entre el 0 y el 255, por lo cual puedes generar redes. Puedes generar la red más básica, que es la 0.0.0.0, que es una red exclusiva, luego lo veremos, hasta la red 255.255.255.255.255. Pero estaremos viendo unas pequeñas limitantes con respecto a los tipos de clases de las redes IPv4. Entonces, pues una manera fácil de hacer la conversión decimal a binario. Esto, por ejemplo, aquí en esta parte tenemos el primer octeto, que es este primer octeto. Entonces tenemos que sus valores van 1 por 2 a la 7, que es igual a 128, 1 por 2 a la 6, que es igual a 64, 1 por 2 a la 4, que es igual a 30 a 16, 1 por 2 a la 3, que es igual a 8, 1 por 2 a la 2, que es igual a 4, 1 por 2 a la 1, que es igual a 2, y 1 por 2 a la 0, que es igual a 1. Y que en la suma total nos dan 255. Entonces cada octeto nos va a dar un total de 255. Esta es la manera de transformar lo que son binarios a decimal. Por ejemplo, aquí tenemos este primer octeto, también lo tenemos acá. Y tenemos marcados los bits 1 y 2. Entonces son a los únicos que le vamos a poner el 1. Entonces sería 1 por 2 a la 7, que nos da 128. 1 por 2 a la 6, que nos da 64. Los demás, como los tenemos en ceros, los ponemos en ceros y nos da un total de 192. Entonces podríamos decir que aquí tendríamos el número conformado por ese octeto sería 192. El siguiente octeto, pues está fácil, nada más sería este. Y si checas aquí ya en la parte de arriba, ya puse estas conversiones para facilitarme hacer todo este procedimiento. Entonces aquí tenemos que solo en el bit del 128 está marcado el 1, por lo cual esta red, este octeto formaría el número 128. Este octeto solo tiene marcado el bit 24, por lo cual nos daría una suma de 1. Y pues no tiene ninguno marcado, nos daría el 0. Entonces aquí vemos cómo estaríamos convirtiendo una IPv4 de estar en binario a su decimal. Y pues decimal a binario, pues hacemos lo mismo. Si aquí tenemos 192, lo vamos a ir dividiendo entre 2, el residuo nos da 0, ponemos el 0 de este lado. Este 0 corresponde a este.
Y luego 96 entre 2 nos da 48. Este 0 corresponde a este. Y así nos vamos con todos. Este corresponde a 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 y este corresponde a este. Mientras tengas tú un valor en residuo, el bit se va a activar o se va a poner en 1. Y de esta manera estamos convirtiendo números decimales a binario y binarios a decimal. Ahorita te voy a enseñar una manera más fácil de hacerlo con la calculadora de Windows para que te evites tantos problemas. Pero vamos a continuar. Ok. Entonces toda dirección IPv4 va a ir acompañada de una máscara de subred. Nos dice que la máscara de subred se aplica a una dirección IP para crear dos segmentos, la porción de red y la porción de host. Ahorita vamos a ver que con la máscara de subred nos va a ayudar a determinar la cantidad de hosts que vamos a tener disponibles en una red. La porción de red se identifica a la red a la que pertenece un dispositivo, mientras que la porción de host especifica el dispositivo en particular dentro de esa red. La dirección de máscara de subred consta de una secuencia de bits que se corresponden a la longitud de la dirección IP. En una máscara de subred, los bits que están establecidos en 1 presentan la porción de red, mientras que los bits que establecen en 0 representan la porción de host. Por ejemplo, aquí tenemos lo que es una máscara de subred diagonal 24. Aquí en la máscara de subred, si aquí nos está diciendo que es una red tal diagonal 24, lo que nos estamos haciendo es tomando de los 32 bits disponibles los 24 primeros y todos esos los vamos a marcar en 1, por lo cual nos va a estar dando aquí 255, aquí también 255 y aquí 255 y en esta parte 0. Entonces tendríamos el compuesto de nuestra IP más nuestra máscara de subred, lo cual nos va a estar diciendo a qué computadora se tiene que enviar el paquete. Hay que tener en cuenta que siempre una IPv4 consta de una máscara de subred. Entonces es importante hacer los dos cálculos para poder saber hacia dónde va el paquete y saber hacia qué destino. Como les digo, la máscara de subred nos va a indicar la cantidad de hosts que va a tener disponible esa red. Continuamos. Ok. Entonces podemos determinar con base en lo que nos han dicho que la máscara de subred para las clase A va a contar con la parte de porción de red de 8 bits y lo demás va a ser para host, por lo cual su máscara por defecto va a ser 255.0.0.0. Los últimos 3 octetos están disponibles para red. Estos últimos 3 octetos están disponibles, para host. Y esto nomás nos está indicando que el primer octeto corresponde a la red. Las clase B nos dice que los primeros 16 bits van a formar parte de la red y los otros 16 bits van a formar parte de los hosts. Por lo cual su máscara será su máscara será 255.255 y esta porción va a ser para host. Y esta porción corresponde a la red. Y también nos dice que la clase C va a formar o va a constar de 3 octetos para la porción de red y un octeto para la porción de host. Por lo cual, entonces, podríamos determinar la máscara de subred. Entonces vamos a determinar que por lo general las redes A van a constar con su host con su máscara de efecto 255.000, las B son 255.255.000 y la C ocupan 255.255.255.0 en su máscara de subred. Ya vimos que con la conversión binaria en la IP vamos a hacer modificaciones
para tener distintos números binarios. Aquí por lo general siempre vamos a tener los 255. Ya cuando veamos un poquito de subneteo se va a entender un poquito más sobre las máscaras. Además es importante saber que ahorita que toda IP va a constar de una dirección IP más una máscara de subred. Y que las dos se toman con 4 octetos. Perdón, con 4 octetos separados por un punto. Ok, entonces las IP, dependiendo de su porción, que no, como nos había dicho la máscara de subred, se crearon distintos rangos para ser divididas las clases en A, B, C, D y E. Cada una de estas proporciona un número específico al tamaño de la red y de los hosts disponibles. La clase D y la clase E, esas no las ocupamos para un direccionamiento. Las únicas que ocupamos son las clases A, B y C. Entonces aquí nos dice que la clase A va a tener una porción de la última porción de 8 bits disponibles para... La clase A nos va a decir que el primer octeto está disponible para la red y los 3 octetos restantes son disponibles para host. Por lo cual si hacemos 2 a la 24 menos 2, nos dice que son un total de 16.777.214 hosts disponibles para las redes A. Para las redes B nos dice que los primeros 2 octetos van a estar ocupados por la porción de red y los últimos 2 octetos van a estar divididos para la porción de host. Entonces si hacemos 2 a la 16 menos 2, nos dice que tendremos un total de 65.534 hosts disponibles. ¿Por qué le restamos 2 a cada una de los hosts que se permiten? Porque un host lo utilizamos para identificar la red, que sería nuestro ID de red, y el último host lo utilizamos como broadcast. Entonces en cada red que creamos siempre vamos a tener que reservar dos hosts, uno que sería el ID de red y el último que sería el broadcast. Por eso siempre al número de host le restamos 2 para saber cuál es la porción exacta de host que vamos a tener disponibles para direccionar. En las clases C vamos a tener que tenemos los 3 primeros octetos para conformar la red y el último octeto para la porción de host, por lo cual solo nos dará un total de 254 hosts disponibles, porque sería 2 a la 8 menos 2. Serían 254 hosts disponibles para poder aplicar dependiendo del tamaño de la red. De las 3 redes, pues la clase A es la que nos permite el mayor número de hosts, mientras que la C es la que menos. Y esto nos ayuda para los diseños de topología cuando estamos haciendo diseño de redes para la cantidad de usuarios que van a estar direccionando en una red. Ok, esta es otra tablita que nos dice, aquí nos dice el rango de redes que pueden ser utilizadas por la clase A. Como les digo, las redes que empiezan con 0 están excluidas y las 127 también están excluidas. Entonces aquí nos dice que el rango de red para las redes A vamos a tomar serían 1 a la 7, perdón, 2 a la 7 menos 2, porque aquí quitamos las redes 00 y la red 127 porque son redes que están para uso exclusivo. Entonces nos dice que tenemos en redes A un total de 126 redes. Y tenemos 2 a la 24 menos 2 para saber la cantidad de hosts. Nos dice que son 16.777 hosts. 16.777.214 hosts. Y luego, pues aquí estamos haciendo, porque aquí estamos partiendo la porción de host. Digo, la porción de cantidad de bits que puede utilizar la red A para la red. Entonces luego nos vamos a las redes B. Aquí nos dice que son 128. De las 128
la 120, porque aquí ya está la 127.255.255.255.255. Entonces la siguiente red sería la 128 y va a llegar hasta la 191.255.255.255, pero tenemos unas redes exclusivas. Entonces aquí vamos a utilizar solamente de la 128 a la 191, que serían elevar 2 a la 14, que serían estos dos. Tenemos estas dos porciones para poder identificar qué es clase B, y de aquí hasta donde termine el segundo octeto quedaría conformado la cantidad de hosts, por lo cual serían 2 a la 14, y pues serían un total de 16.384 redes, y cada red contaría con un total de 65.534 hosts. Y pues en la clase C, aquí checamos, o sea, tomamos que estos tres son para identificar la clase C, y tomamos a partir del cuarto bit hasta el bit 24, que conformarían la clase C, porque recordemos que así no lo había dictado, que la primera porción es para la clase A, la primera y la segunda porción es para la clase B, y la primera, la segunda y la tercera porción son para la clase C, con respecto al tamaño de la red. Ok, entonces aquí si hacemos 2 elevado a la 21 nos da que tenemos 2.097.152 redes disponibles, pero cada red puede contener solo 254 hosts. Esto es para ir amoldando lo que son. No todas las redes que manejamos o no todas se van a crear con un mismo tamaño de red, pero esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahorita te voy a poner lo que son unos ejemplos para que puedas entendernos un poquito más lo que son las redes A, B y C. Ok, aquí está. Primero hay que identificar, bueno, aquí te muestro lo que es, tengo la red, me está pidiendo un host y me está indicando qué tipo de clase es. Sabemos a lo que a lo que vimos anteriormente. ¿Dónde está? Que las porciones para red van a ser distintas dependiendo la clase. En la clase A, los bits para identificar la red serían el primer octeto, en la clase B el primero y el segundo, y en la clase C el primero, segundo y el tercero. Entonces también vimos que ¿dónde está? Que aquí los tamaños de las redes nos dice que la clase A va de la 1 a la 126, la clase B de la 128 a la 191 y la clase C de la 192 a la 223. Vamos a empezar un poco por acá. Nos dice que es la clase, que es la red 200.0.0 diagonal 24 y nos pide el host 132. Entonces es una clase, por el número con el que empieza, es una clase C. Vamos a sacar lo que es una calculadora. Aquí, si le vamos a la opción de programador, nos ayudará a hacer las conversiones más rápido. Entonces, sabemos que es una clase C. Una clase C le corresponde entonces que su máscara de subred, aquí tengo identificada máscara, entonces la máscara de subred será esta porción, y esta porción. Entonces la máscara de subred nos decía que todos lo que corresponde a la máscara, a la diagonal que nos están indicando, los tenemos que poner en 1 para identificar qué es la parte de la red. Entonces es 1, 1, 1, 1, todos los vamos a poner en 1. Y esto es correspondiente a la parte de host. La parte de host los voy a marcar con azul. Y como nos dice que es clase C, vamos a dejar el último octeto para la porción de host. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos una máscara de subred 255.
255.255.255.0. ¿Por qué? Porque estamos haciendo la suma de todos estos. Si hacemos la suma de estos bits, que serían 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, nos dan 255. Ok, entonces luego aquí nos está diciendo que ocupamos la red 200. Aquí nos dice que esta parte va a ser parte de la red. Entonces esta parte lo vamos a hacer con parte de la red. Esta parte también. Y esta parte la vamos a ocupar para la red. Permítanme. Okay. Entonces aquí nos está diciendo que esta parte es para la red. Y que de acá para acá vamos a utilizar host. Entonces, como esta parte es para la red, vamos a buscar que aquí vamos a hacer la sumatoria de 200. Vamos a convertir el número 200 a binario. Aquí nos ponemos 200 y nos dice que es 1100 1000. Vamos a poner aquí 1100 1000. Y luego nos dice que la otra parte es 0. Entonces vamos a poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. La otra parte de la red es también 0. Entonces vamos a tener que poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Luego aquí nos está pidiendo el host 132. Vamos a tener que sacar nuestra calculadora y vamos a poner 132 y nos dice que es el 1000. Entonces sería, ponemos el número en binario, 1000, 0, 100. Y entonces aquí tenemos que nuestra red, aquí está mal, que nuestro host de la red sería este sería nuestro host. Este sería nuestro host, 132, ya que estamos convirtiendo esto a binario y pues aquí en clase C es muy fácil. Otro ejemplo, tenemos el 192, vamos a determinar que también es red 24, entonces vamos a hacer esto mismo. También es una red 24, entonces vamos a poner esto aquí. Y nos dice que es 192, sacamos nuestra calculadora, convertimos el 192, nos dice que es 1100 y 4 ceros, entonces empezamos. También vamos a poner acá la porción de red. Permítanme. También aquí sería esta porción de red. Y esta porción para los hosts. Entonces, para poder hacer el 192, habíamos dicho, convertimos el 192 a binario, que es 1100 y 4 ceros. 11, 0, 0 y 4 ceros. 1, 2, 3, 4. 168. El 168 también lo tenemos que convertir a binario. Entonces vamos a poner aquí 168. Y nos dice que es 10, 10, 1000. Entonces vamos a poner aquí 10, 10 y 1000. Luego nos dice que es 1. Entonces pues, aquí vamos a poner 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Y al 1 le vamos a poner un bit. Y nos dicen que es el host 132. Es el host 132.
Entonces aquí tenemos que el host 132 es 1000 creo que es el mismo host que tengo acá. 1000. Imaginemos pues otra vez así, este mismo host, creo que sí se repitió, entonces vamos a ponerlo aquí. Y pues también es una clase C. Entonces podríamos determinar que la dirección IP es 192.168.1.132 y su máscara de red es 255.255.255.0. Recuerden que estas dos cosas van a ir acompañando para identificar a un dispositivo dentro de una red. Ahora vamos con, estas son fáciles porque son clase C. Ahora vámonos un poquito, vamos a subir el nivel. Por el número de clase o por el número con el que empieza nos dice que es 150, por lo cual a la división que tenemos es una clase B. Y lo que nos habían dicho anteriormente es que la clase B, los primeros 16 octetos, aquí está, 16 octetos, son correspondientes a la máscara de subred, por lo cual lo vamos a utilizar para la red. Y esta parte de los últimos 2 octetos van a ser considerados para los hosts. Entonces aquí vamos a poner para los hosts ok, vamos a hacerlo aquí. Ok, nos dice que es la red 150.0. Entonces los dígitos que no podemos mover son los primeros 2 octetos. Vamos a transformar el 150 en binario, que nos dice que es 1001 1001 011 0 011 0. Y pues el siguiente octeto es 0 porque dice que son 150.0, entonces vamos a ponerlo todos en 0. Y nos dice que es el host 22.880. Entonces vamos a convertir el host 22.880. Y nos dice, aquí vamos a tener que empezar de derecha hacia izquierda a acomodar los bits correspondientes a ese host. Entonces nos dice que son 4 ceros, 0, 11, 0. Entonces empezamos. 1, 2, 1, 2, 3, 4. 4 ceros y luego sigue 0, 11, 0. 0, 11, 0. Como todavía esta parte es correspondiente a la clase B para los hosts, nos vamos a seguir. Dice 1, 0, 0, 1. Entonces seguimos escribiendo 1, 0, 0, 1. Y luego sigue 1, 0, 1, 0. 1, 0, 1, 0. Entonces 1, 0, 1, 0. Como esta es parte de la máscara de subred correspondiente a los hosts, tenemos que dejarlas todas en 0. En la máscara de subred solo los que son correspondiente a la red irían marcados con 1, por lo cual nos quedaría una máscara de 255, 255.0.0. Y tendríamos conformada una red por 150.0 y vamos a sumar esto, sería 64 más 16 más 8 más 1.
que es igual a 89. Entonces tendremos una red que es 150.0.89. Acá en el último octeto es 64 más 32. Es igual a 96. Entonces sería la red 150.0.89.96. Si convertimos, vamos a comprobarlo. Aquí podemos poner decimal y vamos a poner el tercer octeto, que es 010011001, y nos dice que es 89 en decimal. Ok. Y vamos a convertir el otro, que es 011. 5 ceros, 1, 2, 3, 4, 5. Y vemos que ese número en decimal es 96. Entonces, en la clase B, en la red 150.0.0 diagonal 16, el host 22.880 va a tener una dirección IP 150.0.89.96 y su máscara de subred, como lo dice aquí, diagonal 16, sería 255.255.0.0. Vámonos a esta parte. Aquí tenemos otra clase que es otra B con 16. Entonces vamos a marcarlo, lo que nos dice primero la máscara de subred. Nos dice que son 16 bits para lo que es la cantidad de redes y 2 octetos para la cantidad de host. Aquí no lo está diciendo, en esta parte, en la diagonal 16. Y vamos a empezar a convertir. El 150, como arriba lo tenemos igual, pues vamos a pasarlo igual. 128 más 16 más 4 más 2 nos da 150. Okay. Y luego vamos a convertir el 3, pues el 3 sería nada más activar este bit y este bit. Todos los demás bits tendrían que estar en 0 para hacer el 3. Recuerden que como esta es la porción en clase B de la 150, los primeros 2 octetos quedan igual que en la red. Aquí vamos a ponerle una clase B. Y vamos a hacer el host 45.760. Entonces abrimos nuestra calculadora. Y vamos a convertir el 45.760. Nos dice que son 4 ceros. El primer octeto estaría conformado por 1, 1 y 6 ceros. Entonces, este octeto estaría por 1, 1 y 6 ceros. Que es esta parte de aquí a acá. Este es el primer octeto. Y el segundo octeto está conformado por 10, 11, 0, 0, 10. Entonces vamos a poner 10, 11, 0, 0, 10. 0, 0, 10. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, aquí tenemos un host que sea 255? Aquí estoy mal, aquí tengo esta porción de acá y acá, porque esta es la porción de host. ¿Qué pasaría si tuviéramos aquí una para 255? Pues tendríamos que poner todos estos en 1 y todos los demás los tendríamos que poner en 0. En caso de que nos sobren bits, dependiendo de la cantidad de números binarios que se generen a la hora de hacer la conversión del decimal al binario, vamos a empezar de derecha a izquierda, pero si nos sobran bits, por ejemplo que nuestro número que convertimos nos llegue hasta aquí, estos tendrían que ser rellenados con 0 para que no afecte a la hora que estemos haciendo la conversión del octeto a la clase, a la IP, perdón. Entonces, esta red sería 150.3. Vamos a convertir, bueno, vamos a sumar 128 más 32. 128 más
32 más 16 más 2 nos dice que son 178. Y acá son 128 más 64. 128 más 64, que nos dan 192. Entonces vamos a comprobarlo. Tenemos el tercer octeto, que es 10, 11, 00, 10. Perdón. 10, 11, 00, 10. Y nos dice que es 178 en decimal. Y vamos a convertir ahora este, que sería 11000000, y nos dice que es 192. Entonces, en esta red 150.3.0.0 diagonal 16, el host 45.760 corresponde a la IPv 4 150.3.178.192 con una máscara de subred 255.255.0.0. Porque la máscara de subred, recordamos que es esto. Ok, ahora vámonos con esta. Más que aquí hay un pequeño error. Aquí sería diagonal 8 y diagonal 8. Como vimos también en el repaso, bueno, en las tablas que estábamos viendo, la clase A corresponde de la 1 a la 126. Esta está en la 50, por lo cual sería una clase A. Y pues el primer octeto en la clase A, recordemos que no se tocaría. Y como aquí nos está diciendo que es diagonal 8, vamos a hacer esto. La máscara de subred va a estar contemplado como el primer octeto va a formar parte de la red. Y los otros 3 octetos quedarían como parte de host. Entonces hacemos lo mismo acá. Esto quedaría como parte de la red. Y esto como parte de los hosts. Vamos a convertir el 50 a binario. Entonces sacamos la calculadora. Y convertimos el 50. Y nos dice que es 0011 0010. Entonces convertimos aquí 0011 0010. Y si sumamos 2 más 16 son 18, más 32 son 50, por lo cual está bien conformado este número binario. Luego aquí nos está pidiendo el host 13.464.000. Entonces, como la clase A sí puede obtener más hosts, pues vamos a convertir ese de 13 millones. Sacamos la calculadora. Vamos a poner 13.464.000. Ay, 13.464.000. Nos dice que el primer octeto sería 0010 y otros 4 ceros. 0010 y otros 4 ceros. 2, 3, 4. Si checan es la misma relación. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Y luego la siguiente es... El siguiente octeto sería 0, 11, 0, 0, 0, 10. 0, 11, 0, 0, 0, 0, 10. 0, 0, 11, 0, 0, 0,
0010 y el segundo octeto sería 1100 1101 1100 1101. Ok, entonces ya solo nos quedaría convertir estos octetos a decimales para saber cuál sería su clase, digo su dirección IP. Entonces pues la primera queda como 50 porque esa no tiene modificación porque es una clase A y el primer octeto no se tendría que modificar ya que está reservado para la red. El segundo octeto sería, vamos a convertirlo, bueno, sería sumar 128 más 64 más 8 más 4 más 1. Pero vamos a convertirlo aquí en la... Sería 11, perdón, 11 00 11 01 que nos dice que es 205 y luego tenemos el 011 00 010 que es 98 punto y pues aquí nomás vemos que está el bit 32 sería punto 32 y su máscara de subred sería pues nada más está contemplado el primer octeto sería 255.0.0.0. Entonces para identificar al host 13.464.000 en la red 50 tendría que ser la dirección 50.205.98.32. Vamos a poner un host aquí más pequeño para que vean qué es lo que deben hacer cuando la cantidad de bits no abarca los 3 octetos. Por ejemplo, pongamos uno de 780 hosts. Ok, entonces aquí tenemos que es la red 54, nos dice que es diagonal 8, por lo cual aquí va a ser igual en la máscara de subred, como sería el primer octeto, estaría cubierto por la red y los otros 3 octetos estarían disponibles para los hosts. Vamos a convertir el host 750. Digo, perdón. La red 50 en binario a décimo 54 a binario y nos dice que es 011 011 0. Entonces aquí vamos a ponerle también que esta parte es correspondiente a la red y esta correspondiente a los hosts. Ok, entonces vamos a convertir ese 54. El 54 ya dijimos que era 0 0 0 11 0 11 0 0 11 0 y vamos a ocupar el host 780. Entonces aquí vamos a poner el host 780 y como ven aquí pues están más cortos, utilizamos exactamente un octeto y medio. Entonces vamos a ponerlo 0, ¿cómo es? Es 0 0 0 0 11 y 4 0 0 0 11 y 4 ceros 1 2 y la otra parte es 11 0 0 11 0 0. Aquí tenemos todos estos disponibles, pues los vamos a rellenar con ceros. Por lo cual a la hora que convirtamos esto nos va a decir que estamos en la red 54 porque es clase A. Y tenemos que la primera red es 54, sería 54 punto, está bien en todos los enseres, entonces va a ser punto 0 punto
Esta solo tiene el bit 23 y el bit 24, que serían 3. Si sumamos 2 más 1 serían 3. Y acá tenemos 8 más 4 son 12. Y su máscara de subred es 255.0.0.0.0. Entonces, en la red 54 el host 780 tendría una dirección IP de 50.0.3.12 y su máscara de subred sería 255.0.0.0.0. Esto es como para nada más para que comprendieran lo que es el concepto de las redes A, B y C y la cantidad de hosts que le corresponde a cada uno. Recordemos o recapitulemos, en la clase C le corresponde el último octeto para la cantidad de hosts y los tres primeros octetos corresponden a lo que sería la red. Esto en clase C. En clase B, los 2 primeros octetos corresponderían a la red y los otros 2 octetos corresponderían a host. Y en la clase A, el primer octeto corresponde a red y los 3 octetos restantes corresponden a la cantidad de host. También hay otra cosa que se llama subneteo, ya que de esta manera, de esta manera pues las direcciones IP se iban a acabar muy rápido, por lo cual diseñaron lo que es un método, un proceso lógico para poder manejar lo que son las subredes, y utilizaron el subneteo. El subneteo es de redes en redes, es una técnica utilizada en redes de computadora para dividir una IP en subredes más pequeñas, conocidas también como subredes o subredes secundarias. Esta técnica permite una mejor administración y utilización de direccionamiento IP, así como una segmentación lógica de la red para mejorar la seguridad y el rendimiento. El proceso de subneteo, el subneteo en una dirección IP se divide en dos partes, en el prefijo de red y el sufijo de host. Es lo mismo que estábamos haciendo ahorita con lo que es saber la cantidad de hosts y la cantidad que ocupa la máscara de subred, dependiendo de lo que nos indique. Entonces, mira, para no revolverte con más teoría, te voy a mostrar unos ejemplos. Es lo mismo. Aquí en la primera, cuando estábamos identificando las redes, sabíamos que las clases C iban a ser siempre diagonal 24, que las clases B iban a ser diagonal 16, siempre iban a ser diagonal 16, y las clases A iban a ser siempre diagonal 8. Pero como te digo, a través de este arreglo matemático, podemos crear una mayor cantidad de redes y subredes que nos van a permitir una mayor cantidad de hosts, para dependiendo de la cantidad de hosts que ocupemos para una red. Podemos tener una clase C con solamente 4 hosts, el IP de la red, el broadcast y los 2 hosts que ocupemos. Vamos a un ejemplo. Ya esto es un poquito de subneteo, es un poquito, lo otro era como más en contexto para que te ubicaras, pero esto es lo que más se utiliza dentro del subneteo. Ok, entonces aquí nos está diciendo que es una 14, sería una 14, es una clase A. Y habíamos dicho que las clases A solo iban a conformarse el primer octeto, pero aquí nos está diciendo que es diagonal 21, por lo cual vamos a tener que hacer que la máscara de subred coincida con esa. Entonces aquí son 8, 16 y hasta aquí va a ser 21. Hasta aquí va a ser la máscara de subred, porque hasta aquí está la posición 21, nos está indicando. La porción de host, pues en la máscara de subred, aquí sí las vamos a marcar con ceros. Entonces aquí ya nos cambiaron las cosas.
Entonces tenemos una clase A con una red mayor, con una cantidad de red mayor que sería este octeto y más de la mitad del tercer octeto para hacer subredes. Entonces vamos a checar si hacemos, aquí hay una fórmula, cuántas subredes vamos a poder alcanzar. Aquí tenemos 8 y 2, 10, 12, 13 sería 2 a la 13. Tendríamos un total de 8192 redes y cada red va a tener, aquí son 8 y 3, son 11, sería 2 a la 11, y tendríamos que cada red tendría un total de 2048 hosts. ¿Ok? Entonces vamos a identificar la red, porque la red puede cambiar. Entonces nos dice que vamos a ubicar la red 758. Entonces, como es clase A, este octeto sí no lo tenemos que tocar, y este octeto y parte de este octeto lo vamos a utilizar para la subred. Entonces vamos a convertir, vamos a marcarlo esto de verde, como esto lo voy a marcar de un verde más claro, que sería lo que corresponde a la cantidad de subredes. Y esto va a ser para la cantidad de hosts. Ok. Entonces tenemos que es la red 14, por lo cual esta parte que está marcado como es clase A, esta no la vamos a tocar para hacer subredes, y esta parte que fue lo que se nos extendió dentro de la máscara de subred del bit 9 al bit 21 es donde vamos a estar creando las subredes. Aquí nos dice crear la red 758. Vamos a sacar nuestra calculadora, vamos a poner aquí red, 758, y nos dice que es 0, 11, 0. Entonces, a partir del último bit que no tenemos marcado como en la máscara de subred, vamos a empezar a escribir ese número. Sería 0, 11, 0, 0, 11, 0, y luego 4 unos. Vamos a escribir 4 unos, 1, 2, 3, 4 unos, 10, 0, 0, 10. Entonces aquí ponemos esto, 0, 0, nos falta un bit, lo rellenamos con 0. Y el 14 pues sí lo tenemos que sacar de aquí, sería ¿no? 8 más 4 más 2. 0 y 3 unos. Ok, entonces aquí ya tenemos la red en la 14 y la subred 758. Entonces esto es correspondiente a la red, porque la clase A nos dice que correspondiente a la red, que es el primer octeto. A partir de ahí tomamos lo que es la subred, dependiendo la cantidad de bits que nos solicite en la máscara de subred. Entonces aquí, como son 21, de los 21 le vamos a restar los 8 que ocupamos para la clase A, y a partir del último octeto vamos a empezar a escribir la red que nos piden. Entonces, si todos los demás los rellenamos con 0,
nos va a dar el ID de la red. Aquí tenemos el ID de la red. Para saber el primer host, pues aquí en la sección de host, pues vamos a aumentarle 1. Y todos los demás van a ir con 0. Y la parte de la red se queda igual en todas las opciones. Esto, una vez que tú lo sacas, esto no se modifica nada. Ya nomás vamos a modificar la cantidad de host. Ok. Aquí para hacer el host 2, pues sería aquí un 1 y acá un 0 y todos los demás con 0. El broadcast siempre es sería poner toda la cantidad de host en 1. Y el último host va a ser todas en cantidad de 1 o todos van a ir con el bit encendido menos la última posición. Entonces aquí tenemos que el ID red de la red, vamos a convertirlo. Nos dice que, bueno, de cajón pues sabemos que va a ser 14 porque ese no se mueve. Y vamos a convertir este que sería 16 más 4 serían 20, 22 y 1, 23. Vamos a corroborar. Sería 0, 0, 0, 10, 11, 1. Sería 23. Y luego 14.23. Punto. Esta parte sería sumar. Esto sería 128 más 32 más 16. Sería 176. 176. Punto 0. Aquí pues el primer host sería el punto 1, el segundo host sería el punto 2 y aquí es donde empiezan a cambiar. Aquí pues los primeros dos octetos se ve que no se modifican, por lo cual va a ser 14.23. Pero aquí ya empezamos a ver que hay modificaciones, entonces vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a poner 10, 11, 10, 11, 0, 1, 2, 3, 1 y nos dice que en decimales 183. 183, entonces vamos a ponerle 183 punto. Y pues acá son 255 menos 1, 254. Y pues este por ende va a ser el número siguiente. Y aquí ya estamos subnetiendo lo que es una red. Habíamos dicho que la clase A solo puede tener una diagonal 8, pero pues con este arreglo lógico nos ayuda a tener o esa red grande, dividirla en subredes que nos ayude a contener una menor cantidad de hosts, por lo cual va a ser mucho más seguro, mucho mejor administrable y pues va a hacer que no se desperdicien tantas IP al seleccionar un grupo o un rango de clase que tenga tu dirección. Esto es con respecto a la clase A. Ahora nos vamos con respecto a la clase B. Recordemos que la clase B va del host 128 al 191. Acá tenemos el host 130, por lo cual corresponde a clase B. Aquí este ejercicio va a estar un poco más fácil, no es tan grande como el 758. Entonces vamos a determinar que las clase B, habíamos dicho que el primer octeto y el segundo octeto corresponden a lo que es la red para la clase B. Aquí nos está dando diagonal 26, por lo cual
esta parte y esta parte van a corresponder a la subred. En la clase A habíamos dicho que el primer octeto estaba reservado. En la clase B sabemos que los dos primeros octetos están reservados para la red y que podemos utilizar los otros dos octetos libres para hacer subredes o para la cantidad de hosts dependiendo los requerimientos. Aquí, si checamos esta parte, ya nos va a tener una limitante de host. Aquí vamos a tener solamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo cual si hacemos 2 a la 6, nos da un total de 64 hosts por cada red. Y vamos a tener un total de 1024 subredes en esta red, que sería la 130.4. Eso sabemos que de cajón no se va a mover porque son los dos primeros octetos. Y a partir de aquí es donde empezamos a hacer las modificaciones matemáticas lógicas para que entre el modelo. Entonces, aquí tomamos que nuestra máscara de subred nos está diciendo 26. Oh, acá arriba, la máscara de subred acá me faltó. Tenemos que sería una máscara de subred 255.255. Esto también lo tenemos que convertir en binario. A decimal, perdón. Marquemos 1, 1, 1, 1, 1 y 3 ceros. Y nos dice que sería en decimal 248.248.0. Entonces, aquí en esto, antes de pasar al siguiente ejercicio, aquí ves cómo en esta parte te das cuenta que la máscara de subred también te va a ayudar a identificar qué tipo de red es. Y si no coincide la máscara de red, aunque coincida la IP, jamás van a tener comunicación. Por eso es importante tener en cuenta esto a la hora de estar haciendo el subneteo, que la máscara de subred también cambia con respecto al subneteo que estás haciendo, porque ya vas a estar ocupando más dígitos dentro de tu máscara de red como activados, esta secuencia de bits encendidos y la secuencia de bits apagados que corresponden a la cantidad de red y a la cantidad de host. Entonces, puedes tener tu otra dirección con 14.23.176.0.255.0.0.0, que sería como sería la clase A. Pero acá tienes un host que va a estar en la red 14.23.176.0, pero va a estar en una red diagonal 21, por lo cual, aunque tengas dos IP, pero no corresponda a su máscara de subred, jamás van a poder hacer ping. Como te digo, esto nos ayuda a la segmentación y a la seguridad entre comunicaciones entre distintos dispositivos. Vámonos ahora sí al ejercicio 2 con la clase B. Aquí pues nos dice que es máscara 26. Vamos a tomar los 26 bits que vienen para su máscara. 24, 25, 26. Vamos a transformar de una vez su máscara de subred. Esta máscara de subred como te dije, sería 255.255.255. Y sería 128 más 64. Entonces, 1, 1, 2. Ahí está. Sería 192.192. Y ahí tenemos una clase B con una máscara distinta a la que habíamos dicho anteriormente que le correspondía, que sería 255.255.0.0. Pero con el subneteo nos cambia la máscara de subred y podemos aplicar más subredes. Vamos a convertir el 130 y el 4, porque pues esos sabemos que no se van a modificar porque se encuentra dentro del rango de las B. Entonces vamos a convertir 130, que dice que es 1000, 0010. Entonces vamos a convertir aquí 1000, 0010.
10. Y el 4, pues aquí tenemos el 4. Este es fácil, así, 0, 0. Y todos los demás en 0. Entonces, sabemos que esta red no se va a mover, entonces, por lo cual sabemos que esta red siempre va a ser igual aquí. Dice que utilicemos la décima subred. Vamos a convertir el número 10. El número 10 en binario es 10, 10. Entonces vamos a empezar desde acá. 0, 1, 0, 1 y los demás los llenamos con ceros. Ok. Entonces sabemos que esta parte de la red tampoco se va a mover, por lo cual de aquí a aquí podemos tomarlos así. Esto va a ser un poquito más rápido porque pues ya nomás nos quedan estas combinaciones para hacer los hosts. Entonces para sacar el ID de la red van todos en ceros. Para sacar el broadcast, toda la parte de host va en unos. Y pues ya te la sabes, está para hacer el primer host. Pues aquí hacemos el 1 en binario. Acá hacemos para el segundo host hacemos el 2 en binario. Y el último host, pues acuérdate que son todos en 1 menos el último. Y convertimos. Sabemos que 13.4 no se va a mover. Ni el tercer octeto va a ser el punto 2 por la forma en la que está ordenado. El tercer octeto también no se va a mover en esta situación, en este tipo de subred. Lo único que se va a estar moviendo va a ser el último octeto. Entonces si vemos aquí, nos dice que el ID de la red va a ser 13.4.2.128. Este va a ser nuestro ID de red, que es el identificador de la red. Nuestro primer host va a ser el 13.4.2.129. Nuestro ID, nuestro primer host, nuestro segundo host y nuestro último host va a ser, vamos a convertir este número en binario. Digo en decimal, sería 10, 11, 11, 10 y nos dice que es 190. Pues por aquí ponemos 190. Sería 13.4.2.190 y el último host 191. Y yo te había dicho que tendríamos un total 2, 4, 6. Si elevamos 2 a la 6, tenemos un total de 64 hosts. Si restamos 191 menos 128, nos da un total de 63, pero sería 64 con ese que está contando, que es el de la ID red. Entonces sí nos está dando la cantidad de hosts correctos. Y aquí nos dice, bueno, con la cantidad de redes serían 8 y 10, 2 a la 10. Nos diría que tenemos 1024 redes de 64 hosts cada una. 2 a la 8. Ay, perdón. 2. Sí, son con 62 hosts disponibles cada subred. Sí. Ahora vamos con una clase C. Seguimos con lo mismo que habíamos visto en redes A y B C. Si es una red C, los primeros 3 octetos están reservados para lo que es la red. Vamos a poner acá. Los 3 primeros octetos están reservados para la red. Entonces aquí tenemos, y aparte aquí nos está diciendo que es una diagonal 30, por lo cual va a correr hasta acá. Entonces vamos a poner aquí estos, otra vez aquí esto, otra vez aquí estos.
y hasta la red 30. Ok. Pues vamos a tener que transformar de la 25 a la 30, va a ser nuestra parte de host. Esta parte va a ser, esta parte va a ser nuestra parte de host, y esta parte va a ser nuestra parte esta parte va a ser nuestra parte de subredes, y esta parte va a ser nuestra parte de host. Perdón. Entonces vamos a transformar, como estos tres primeros octetos no se tocan dentro de las clases C, pues los podemos acomodar. Entonces transformamos el 200 que nos dice que es 1100 1000. Entonces vamos a ponerlo aquí, 11 1100 1000. ¿Sí dijo? ¿Sí? ¿Sí es así? 1100 1000. Y luego la siguiente porción es, pues dice que es 0, entonces pues, rellenamos todo con ceros. La siguiente porción es 4, pues nada más va a ir este activado y todos los demás van a ir con ceros. Todos estos van a ir activados, menos este que va a ir con un 1. Y sabemos que esta porción de la red no se va a modificar, entonces empezamos a copiar. Ok, aquí nos dice en esta parte de la subred, que son lo que se extiende de la cantidad de octetos que le corresponden a su clase, nos dice que busquemos la octava subred. Entonces vamos a convertir lo que es el 8 en binario, que nos dice que es el 1000. Entonces vamos aquí y ponemos 1 0 0 perdón 0001, que sería el 1000. Acordémonos que vamos a agarrar de la derecha hacia la izquierda poniendo en la parte de subredes 0001. Agarramos desde la derecha donde empieza la parte de subredes 001. Si nos quedan espacios los vamos a rellenar con ceros. Sabemos que esta parte tampoco se va a modificar dentro de la red porque es una subred, entonces podemos copiar hacia abajo. Esto lo hago para que tengan como el conocimiento de que podemos sacar un host, segundo host y sacar la cantidad de hosts que ocupemos. Te pueden decir, de la octava red en este dispositivo va a estar de la dirección 200.0.4.0 diagonal 30 de la octava subred. En esta computadora le corresponde el host 1 o 2, porque bueno, con la diagonal 30 no se pueden sacar dos hosts, puede ser el 1 o el 2. Y ya tú haces todo este cálculo para poder hacerlo. Ok, entonces aquí pues está fácil. Todos en ceros es el ID de la red. Si queremos el primer host, pues va a ser 1, el segundo host va a ser 1, el último host, pues va a ser 1, 1. Y pues aquí ya no me caben más, que sería, sería como el último host, que sería, aquí vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo broadcast. Y ya no se estaría utilizando porque ya no me caben más subredes. Si checas, si haces 2 a la 2, nos dice que son 4 y ya no me caben aquí más subredes. Entonces vamos a convertirlo, va a ser 200.0.4. La octava subred va a ser .32. Su primer host va a ser el 31, el 33 y su segundo host el 34 y su último host el 35. Y si hacemos 2 a la 6, nos dice que vamos a tener 64 redes, 64 subredes con 4 hosts, bueno,
4 hosts cada una, pero como le restamos 2 porque es la IP de la red y el broadcast, entonces nos quedan 2 hosts disponibles para hacer las conexiones. Esto posteriormente, cuando lo utilicemos en conexiones WAN, podemos utilizar una diagonal 30 para que solo existan esos 2 dispositivos conectados a esa red y sea la comunicación solamente entre esos 2 dispositivos. A lo mejor este video estuvo un poquito más largo y tedioso, pero si llegas a comprender o a dominar esta parte de lo que es no tanto de las redes A, B y C, sino hacer un subneteo y saber de qué IP de qué número de IP a qué número de IP corresponde la clase A, la clase B, la clase C, y que puedas hacer esto te va a ayudar muchísimo y te va a facilitar las cosas a la hora que quieras implementar una red. Pues en este video sería todo. En caso de que tengas alguna duda, no dudes en dejarla en los comentarios para tratar de responderla lo más pronto posible. Y en caso de que ocupes otro video con mayor explicación, no dudes en solicitarlo, que también lo estaremos haciendo. Nos vemos y bonito día.